5. Debate primarias presidenciales. Como lo decíamos antes de ir al corte comercial, estamos iniciando este debate presidencial. Primarias oficialistas el próximo 29 de junio, votación voluntaria, donde pueden participar todos los integrantes del padrón electoral, salvo los que estén inscritos en partidos políticos que no están en la primaria que se va a desarrollar en la primaria oficialista. Este primer bloque va a ser un bloque temático relativo a temas de seguridad. Vamos a comenzar con bloques de 3 minutos de preguntas y contrapreguntas para cada uno de los candidatos. En el orden de la papeleta, el número 1 es Gonzalo Vinter, así que partimos con el candidato del Frente Amplio, este tema de seguridad. Gonzalo, está muy en boga esta idea de, a partir de una frase de Óscar Landerreche, de que el Frente Amplio podría, si es que vuelve a estar en la oposición, podría volver a convertir a Chile en un infierno, citando a las palabras de Óscar Landerreche, que de alguna manera han calado, han establecido un cierto tipo de relación, de mirada política respecto de el Frente Amplio, de su actitud cuando estuvo en la oposición a Sebastián Piñera y de su actitud también durante el gobierno. ¿Qué piensa de ese debate? ¿Cuán legítimo le parece que se pueda preguntar a alguien si el Frente Amplio va a dar garantías de seguridad en esta materia? Muchas gracias, Iván. Saludarte a ti y a todos los telespectadores que nos ven hoy día a través de Canal 13 y, por supuesto, a mis contendores en esta primaria oficialista. Mire, yo creo que la frase de Óscar Landerreche esconde una incomprensión de lo que ocurrió en el estallido social, pero también la deliberada intención de no entenderlo. En el estallido social pasaron cosas que están muy mal, como lo es la violencia, que ha envejecido mal, y eso es muy bueno, pero también tiene una explicación. Son años de injusticia, de percepción de desigualdad, de percepción de que la vida en Chile no retribuía a cada quien según lo que merecía. Pensar que el estallido social es una conspiración del Frente Amplio es renunciar a hacer un análisis más profundo de los dolores que atacan a la sociedad chilena, porque además, Iván, mientras en nuestro país no solucionemos esos dolores que no han sido solucionados, lamentablemente nuestro país seguirá siendo caldo de cultivo para las lamentables situaciones de enfrentamiento que vivimos en el estallido social. Vamos a hablar de alguna de esas cosas. Ahora bien, también dijo en esa entrevista que no votaría por Janet Jara ni por Gonzalo Vinter si gana la primaria, que yo creo que eso no es parte de la diversidad aceptable dentro del bloque, sino que creo que todos quienes estamos en la primaria tenemos que comprometernos a apoyar a quien gane. Ahora bien, Iván, de hecho, se supone que es una regla básica de la primaria, pero ya vamos a hablar de ese tema. Pero hay una objeción. Es que hay una cosa en lo que usted plantea que habría que puntualizar, porque nadie está planteando, por lo menos no en la pregunta, que el Frente Amplio haya tenido una conspiración que haya terminado en el estallido social. Lo que se está planteando más bien es cuál fue la actitud del Frente Amplio en ese momento, cuál fue su comprensión del fenómeno de la violencia y cuál fue el coqueteo que tuvieron con algunas manifestaciones que finalmente terminaron en violencia. Los Frente Amplistas, los socialistas, los comunistas, la Federación Regionalista Verde, la gente del PPD, participamos pacíficamente del estallido social en su gran mayoría. Y también participamos de canalizarlo democráticamente, por ejemplo, cuando nuestro principal líder, el presidente Boric, firmó el acuerdo del 15 de noviembre junto a los presidentes de Comunes, el Partido Liberal, el Partido Revolución Democrática. ¿No coquetearon con algunas formas de violencia, Gonzalo? No, nosotros intentamos comprender lo que estaba pasando. ¿Celebraban el Que Baila Pasa, por ejemplo? Jamás he celebrado el Que Baila Pasa, Iván. No lo digo por usted, digo algunos miembros del Frente Amplio. Claro, pero si hubiese una persona que hubiese celebrado el Que Baila Pasa en este estudio, estaría muy bien que fuera interpelado por aquello. Como no lo hay, carece a mi juicio de sentido práctico. Eventualmente. Pero además, Iván, eventualmente, porque eran con los de su problemas partido, de seguridad, era la sensibilidad que usted y su partido representaban, digamos. Con los problemas de seguridad que vive la ciudadanía, pucha que me gustaría que en el bloque de seguridad poder hablar de la institucionalidad, del control de fronteras, de más carabineros, de la protección de la infancia vulnerada en Chile para arrebatarse a las manos del narcotráfico, de perseguir el dinero, que es allí donde se esconde el narco. Creo que serían temas que debiésemos abordar en el bloque de seguridad. Y vamos a tener tiempo porque el estallido social es política, es historia, pero no es lo que hoy día las familias chilenas están esperando para poder dejar de este problema de que cambian sus hábitos porque el narco se les toma las calles. Tiempo, Gonzalo. Solo quiero contextualizar. No, si me vuelve a hacer una pregunta, yo vuelvo a responder. Solo quiero contextualizar que se trataba de
¿cuál es a propósito de otro tema que podemos hablar, cuál es la autoridad que tiene el Frente Amplio para hablar y proponer cosas en materia de seguridad? Muchísimas. Vamos a hablar de eso más adelante. Janet Jara. Usted criticaba hace pocos días la falta de resultados de este gobierno en materia de seguridad. Usted fue ministra de este gobierno, es público, y esta es la primaria de la coalición del gobierno. Igual resulta curioso que usted haga esas críticas cuando su partido normalmente ha tenido problemas para aprobar en el Congreso las principales medidas de seguridad, los principales proyectos de ley en materia de seguridad que ha llevado adelante este gobierno. Entonces... Ok, buenos días. Bueno, primero agradecer las preguntas. Creo que es muy importante señalar que más que criticar al gobierno en materia de seguridad, porque yo creo que se han hecho importantes esfuerzos y lo he señalado, lo que a mí me llama la atención es que la situación de la ciudadanía en torno a los temas de seguridad es bastante compleja. Y creo que quienes estamos en política, más que convencernos entre nosotros, debemos pensar en cómo interpretamos de mejor forma lo que está ocurriendo en los barrios, en las poblaciones, y qué podemos hacer para mejorarlo. Yo no creo que los temas de seguridad se resuelvan en un solo gobierno, ni tampoco que los resuelva una sola persona, ni un solo presidente o un solo ministro. Son temas bien de Estado, son temas que requieren acuerdos base, y yo por lo menos considero que lo que hemos hecho es avanzar, pero también el narco y el crimen organizado han avanzado. Ahora, cuando usted dice... No podemos cerrar los ojos a eso. Cuando usted dice, se han hecho esfuerzos... Sí. Pero también dice, no ha habido los logros esperados. Se necesitan más. Yo no sé si, Iván, esto se solucione de un minuto para otro. Lo que digo es lo que veo que está pasando, porque si nosotros vemos las poblaciones, está el narco ahí presente, los niños no pueden salir de sus casas, los jóvenes, a mi entender, se encuentran en peligro, no son un peligro, y realmente cuando se habla de barrios violentados o barrios violentos, yo tengo la impresión que en realidad lo que hay son barrios violentados, porque hay lugares donde tú recorres Chile y la gente te comenta que no ve carabineros, que no tiene presencia policial, que está preocupada, y el narco se ha ido tomando espacios que antes no estaba presente. ¿Cómo se conjuga esa preocupación con la votación que ha tenido el Partido Comunista en el Congreso en materia de proyectos de seguridad normalmente? El Partido Comunista y la bancada, más bien dicho, parlamentaria, ha apoyado los proyectos, yo diría, bastante transversalmente. Tuvo algunas diferencias en la ley Naín Retamal, que incluso en el propio gobierno teníamos diferencias en torno a la ley Naín Retamal. Hay que recordar que se le denominó en algún minuto la ley de gatillo fácil. Y por otro lado, en algunos estados de excepción, pero todas las leyes que han buscado fortalecer las policías, fortalecer atribuciones, fortalecer institucionalidad, ¿han tenido se han problemas aprobado. En reglas de uso de la fuerza, en ley antiterrorista, en Y la ley antiterrorista es para combatir el narco. En la ley de usurpaciones. Y el crimen organizado. No, le estoy nombrando algunos proyectos que tienen que ver con materias de seguridad donde claro, el Partido Comunista... Claro, lo que pasa es que cuando usted me habla... Incluso el Partido Comunista ha querido ir al Tribunal Constitucional en algunos de esos proyectos. Sí, lo que pasa es que cuando usted me habla de seguridad pública, yo me refiero a los temas de seguridad pública. Entonces, cuando hablamos de la RUF, que lo comparto en todo caso, porque la crítica principal a la RUF es que no hay un debido principio de proporcionalidad. Y eso va a ser una complejidad, no solo para la gente que pueda sentirse efectivamente agredida, sino que además para los propios carabineros, porque ellos no van a tener reglas objetivas en las cuales guiarse. Yo creo que tener una opinión distinta en algunos temas no significa que no estemos por la seguridad pública en Chile. Eso me da la impresión es que más se trata de cómo colocar como una posición política, pero no es real. No hay nada mejor que vivir tranquilo. Vamos a tener más oportunidades de seguir hablando de esto. Carolina Toa, número 3 en la papeleta. ¿Por qué? Aprovechemos la aprovechemos los minutos. Sí, me dijeron, yo advertí eso. Que con propuse que el 3 lo W. hiciéramos de otra manera y me dijeron que no se entendía. Carolina Toa, Es una AI. ¿por qué su gobierno podría hacerlo mejor en materia de seguridad si usted ya tuvo la oportunidad siendo ministra del Interior? Bueno, buenos días, Iván. Buenos días. Feliz Día del Padre. Porque hoy día hay una base muy distinta de la que había hace 2 años y medio atrás. Cuando yo entré al Ministerio del Interior, estábamos en el punto más alto que nunca ha estado Chile, en homicidios, en violencia en el sur, en ingresos irregulares al país, las policías en su mayor debilidad, los presupuestos estancados por años,
las leyes sin tramitarse por los desacuerdos que había, no había un plan, no había una estrategia, y el Estado enfrentaba un tipo de delincuencia que nunca habíamos conocido, para el cual no estaba preparado. Entonces, todo este tiempo no ha sido tiempo, ha sido tiempo en que se ha avanzado mucho. ¿O sea, era culpa del actual gobierno? No. O sea, perdón, ¿del gobierno anterior? No, Iván, a ver, esto estuvo años acumulándose, sin respuesta del Estado, sin acuerdos políticos, con las prioridades de los recursos puestas en otra parte. Así es, esa es la realidad, y sin reconocer. Cuando yo llegué al gobierno recién se estaba diciendo quizá el Tren de Aragua llegó a Chile. El Tren de Aragua estaba metido por todos lados. Entonces aquí hubo un sistema político, ni siquiera voy a desmenuzar los detalles, que no miró esto, que lo discutió mucho porque se habló mucho de seguridad, pero sin llegar a ningún puerto. Y el gobierno anterior en particular, muy experto en hablar en seguridad, dejó en el suelo la seguridad. Pero este fenómeno tiene mucho más profundidad que solamente el gobierno anterior. Entonces no quiero ir para allá. Lo que quiero ir es que en este periodo el Estado tenía un fortalecimiento quizá el más grande que ha tenido desde el retorno a la democracia. En recursos, en leyes, en atribuciones, en acuerdos, en planes de acción, en tecnología. Entonces eso da un piso hoy día que no estaba antes, pero sobre todo no solo da un piso. Yo soy una persona que conoce dónde está lo que falta, que conoce cuál es la brecha entre lo que hoy tenemos y lo que necesitamos. Y por eso creo que ahora no solo podemos cambiar la tendencia, algo que ya pasó, sino que empezar a ir más rápido para que realmente las personas vivan seguras, porque las personas, este cambio de tendencia que hay es imperceptible. Todavía el nivel de seguridad de las personas es totalmente muy la gente tiene otra superior a percepción. lo tolerable. No, es que no tiene otra percepción, yo tengo la misma percepción. La violencia es demasiada. No, la percepción es distinta a la de los datos, me refiero. Ahora, dicho eso, usted, si es presidenta, pretende mantener el modelo de funcionamiento legislativo que mantuvo durante su época como ministra del Interior, es decir, aprobando los proyectos con la derecha, legislando con la derecha para estas cosas. Por supuesto. O sea, si la política de seguridad tiene que ser una política de Estado, y si uno quiere que sea sólida, tiene que basarse en acuerdos amplios. O sea, por supuesto, con todos los sectores políticos. ¿Y usted está de acuerdo con lo que dice Janet Jara de que efectivamente el Partido Comunista, también el Frente Amplio, podríamos decir, agregar en ese grupo, colaboró en estas materias? Sí. ¿O puso traspié? Porque Iván, mira, hay la un montón verdad de proyectos es donde que hubo todo problemas. esto costó mucho. Construir acuerdos costó mucho. O sea, la derecha muy habitualmente en los temas de seguridad tiene un discurso muy, digamos, tirado para la punta, y a la hora de sentarse a discutir pone arriba de la mesa cosas sin fundamento. En nuestro sector había mucha reticencia a estos temas, incluida del Partido Comunista y de distintos sectores. Entonces construir estos acuerdos no fue fácil. Hubo que trabajar para todos lados, pero se pudo. Muchas gracias. Y si pudimos ahí, podemos en otras cosas también. Muchas gracias, Carolina. Don Jaime Mulé, propone usted una cárcel en el desierto. Esa proposición, ¿qué diferencia tiene con lo que está proponiendo José Antonio Kast, lo que propone Johannes Kaiser o con un presidente como Bukele? Muchas diferencias con Bukele, porque Bukele viola los derechos humanos. Yo busco lugares, y creo que hay que hacer cárceles de alta seguridad, donde a los presos de alta connotación, obviamente los que generan grandes desastres, narcotraficantes, carteles, en fin, estén aislados. No le estén tirando pelotas con cocaína o con pasta base, no le estén entrando teléfonos, y no desarrolla la delincuencia desde adentro, y creo que esas cárceles de alta seguridad son hoy día necesarias. Prefiero que se hagan en zonas aisladas, porque en general las comunidades las rechazan. No quieren porque llegan los parientes, los amigos cerca. Mira lo que pasó en la Municipalidad de Santiago, por ejemplo. Se puso, entre otras, la alcaldesa Iracy Halder. Molesta eso a la ciudadanía, y usted llega, gente, amigos de los delincuentes, y obviamente echan a perder los barrios. Yo no tengo ninguna dificultad en que estén en lugares aislados y darle a los gendarmes, que son trabajadores, regímenes excepcionales de trabajo, como los trabajadores de la minería, de 7x7, 10x10, bien pagados, bien formados, pero los delincuentes de alta connotación tienen que estar segregados y pasarla mal. ¿Cuán diferente es eso de lo que proponen Kast y Kaiser? No lo sé, yo no he leído lo que proponen Kast ni Kaiser, pero creo que hay que segregarlos, porque hoy día están delinquiendo desde dentro de las cárceles. Y eso lo sabemos. Hay gendarmes incluso que se han comprometido. El otro día nomás hubo el juzgamiento, por lo menos se denunció a algunos que meten teléfono. Entonces esto requiere tratamiento especial, porque son criminales especiales, organizados, que tienen recursos, que tienen medios, que tienen redes internacionales. No son delincuentes que robaron en la esquina. Son carteles con mucho dinero, que pueden corromper el país, que pueden corromper la policía, que pueden corromper gendarmería, que pueden corromper
el poder político. Hay que ponerle las mayores barreras. A propósito de redes internacionales, usted decía el otro día en la tercera, que usted no tendría problema en endurecer relaciones con Bolivia, que es un colador de camionetas robadas de inmigrantes. ¿Cómo se endurece una relación con un país vecino que ha colaborado harto poco y con el que ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas? Bueno, usted señala que ha colaborado harto poco, yo también comparto lo suyo. Yo creo que ha colaborado harto poco. Yo he estado en conversaciones, mire, acá con el alcalde Colchane, con la gente de Arica hace 5 años, 6 años atrás. Y quiero decir otra cosa. El otro día estuve en Arica, anteayer estuve en Arica y en Iquique. Y he ido con regularidad. Hace 6 o 7 años que venían hablando de los problemas que generaba la inmigración. O 7 años, 8 años, pero no son escuchados. Las regiones no son escuchadas. Si se hubieran tomado las medidas hace 6 o 7 años cuando estaba partiendo esta inmigración desbocada con tanta gente, a las regiones, al alcalde Colchane, podríamos haber disminuido, obviamente, los efectos y la desproporción que hubo. Con Bolivia? Creo yo que hay que endurecer las relaciones. ¿Pero qué significa endurecer las relaciones? No, Chile tiene que darle una serie de facilidades a Bolivia en materia portuaria y Bolivia tiene que darle facilidades a Chile, obviamente cumplir las normas y los tratados de buena fe, pues. Y si tienen las camionetas que se roban en todo Chile y las venden allá poco menos que como un premio, como un trofeo de guerra, y no persiguen a los delincuentes, bueno, nosotros le endureceremos las relaciones. A propósito del uso de los puertos, la mora purga la mora. Si no cumplen, tú tienes derecho a no cumplir. Gracias, Jaime. Tiempo. Ahí terminamos con este bloque de preguntas y contrapreguntas de 3 minutos para cada uno de los candidatos y seguimos con el momento en que no me llegó mi pregunta de seguridad, pero me preguntaron por Oscar Landerreche y el estallido social. Pero ahora va a tener tiempo de preguntar y va a tener tiempo de preguntarle a usted también. O me la manda el mail después. De hecho, va a partir usted, Gonzalo. Le pregunta a Janet Jara. Tiene 30 segundos para preguntar y luego 1 minuto y medio de diálogo entre ustedes, o de respuesta. ¿No? Perdón. Hay una pregunta de seguridad para mí. Perdón. No, yo me equivoqué. Sí, pues no, perdón. Ahora sí. Ya. Vamos con la pregunta. Gonzalo Winter le pregunta a Janet Jara. Ok. Janet, hace algunas semanas dijiste que estarías disponible a renunciar al Partido Comunista en caso de ganar la primaria y lo volvió a reafirmar Lautaro Carmona creo que esta semana. Yo como aliado del Partido Comunista me causó extrañeza y te quiero preguntar, si eso ocurriera, ¿es porque ya no compartes los valores del partido, la conducción? ¿Sería porque, como algunas personas han dicho, crees que no puede ganar un militante del Partido Comunista en la elección? Y si lo hicieras, ¿eso significaría que dejas de ser comunista? ¿O que lo sigues siendo, pero es para que la gente crea que dejas de serlo? Janet Jara. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Sí. La verdad es que ha sido un debate bien interesante, muy cruzado además por el tema de si puede haber en Chile una presidenta comunista o no. Eso es lo que está de trasfondo. A mi entender, cuando uno sale de un partido político, sale por distintas razones, pero las convicciones son la principal. Una elección. Y menos una primaria que está a 2 semanas. Yo lo he dicho claramente, pero la verdad es que cuando lo digo igual al otro lado se escucha como que estoy disponible para irme. Es una pregunta, o sea, una respuesta que doy, pero al otro lado como que no hay mucho escucha activa. Y yo por lo menos me muevo en la vida por convicciones. He estado toda la vida militando en este partido. Creo que se puede construir unitariamente de la misma forma. Creo que no hay vetos en política en nuestro país para nadie y muchas de las cosas que se han creído siempre imposibles después han terminado ocurriendo, con esfuerzo, con convicción. No veo por qué razón no podría ser elegida candidata en la primaria y luego candidata a presidenta de Chile. No, yo tampoco, por eso no entendía la afirmación por eso digo, tuya es que y de Lautaro. Yo lo he aclarado varias veces, pero no, como que igual la escucha activa no ha estado no me he logrado comunicar bien yo, al parecer. Lo voy a poner en mi plano. De todas maneras, fíjate que creo que es un buen debate. En general, tener claridad que quien lidere esta primaria va a liderar a todo el sector. Y para eso hay que tener capacidad unitaria, flexibilidad táctica y, por cierto, continuar con nuestros principios. Por algo somos gente. Claro, pero eso no requiere renunciar a nuestro partido. No, yo creo que no. Ya. Francamente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Satisfecha la respuesta, Gonzalo? Sí, claro. Ya. ¿Son preguntas sobre seguridad o sobre cualquier cosa? No, son preguntas libres. Sí. Así está hablado con todos los comandos, Carolina. Yo pensé que eran de seguridad, pero no importa. Pero pueden aprovechar de preguntar sobre seguridad. Por supuesto. De hecho, Gonzalo Winter quiere una pregunta sobre seguridad. Porque de hecho no me hicieron una pregunta de seguridad. Ya le expliqué ya. Janet Jara le pregunta a Carolina Toa.
Carolina, te quería preguntar quién ha sido para ti el presidente o presidenta más importante de nuestro país y cuáles son las razones que tú ves en esa valoración presidencial y liderazgo. No creo que haya un presidente más importante en nuestro país. Creo que hemos tenido distintos periodos históricos que nos han marcado y creo que, para orgullo, los mejores presidentes que ha tenido Chile son del sector del que yo me siento parte. El presidente Aguirre Cerda, el presidente Frei Montalva, el presidente Elwin, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet. Y yo creo que el presidente Boric, cuando vaya pasando el tiempo, va a cuajarse que fue un presidente que hizo un aporte muy importante. Creo que otros sectores muy frecuentemente tratan como de olvidarse de las historias políticas que tuvieron. Yo, en cambio, creo que este rol que ha tenido el sector del que me siento parte, la política chilena, ha estado marcado por momentos muy gloriosos, muy buenos, y algunos malos, de los cuales se han sacado aprendizaje. Y el periodo del presidente Allende, que fue un periodo en el cual Chile se destacó en el mundo por hacer un proyecto de socialismo y democracia, fue un proyecto que terminó mal, en un golpe de Estado. Creo que sacamos muchos aprendizajes de eso y rescatamos ese espíritu de Allende de socialismo con democracia para el mundo entero. Entonces, mi opinión es que de todos estos presidentes de este sector hay una herencia de la cual están muy orgullosos por sus logros y también por su capacidad crítica. Siempre hay un liderazgo que uno más la marca. Sí, no tengo eso, fíjate, no. Todo igual. Porque no todo igual, cada cosa en su momento, sí. Cada cosa con sus méritos. ¿Está bien? ¿De que es difícil contrapreguntar? No, es que lo que pasa es que igual tenía buenos argumentos y yo también los comparto. No estoy diciendo eso. No, pero es que tú contrapreguntas cuando discrepas. Igual comparto la mirada. No necesariamente, pero bueno, ya. Pero pensaba que te la ibas a jugar por alguno. Carolina Toá le pregunta a Jaime Müller. Ya, yo le voy a preguntar sobre seguridad porque tenía un pequeño malentendido, pero bueno, igual es importante la seguridad. A ver, Jaime, la seguridad es la principal preocupación de los chilenos. Las personas tienen temor. Chile es de los países con más niveles de temor y eso condiciona mucho el comportamiento diario, restringe la libertad, es un dolor para las personas. Y por lo tanto, cada vez que nos metemos en seguridad y decimos propuestas, debiéramos ser muy rigurosos. Yo una cosa que lamento es que se habla mucho de seguridad y no veo rigor. No tuve oportunidad recién, pero la historia de la Nain Retamal es otra que la que se contó aquí. Ojalá alguna vez la pueda contar con más detalle. Y en tu programa hay una propuesta que me sorprende, porque en Chile tenemos un sistema de seguridad municipal, pero que no son policías, y tú propones crear policías. Sí. Y en todo el mundo latinoamericano, donde hay policías municipales, lo que hay es más desigualdad y mucha corrupción. Es de las experiencias más malas que hay en materia de seguridad. ¿Por qué quieres copiar eso en Chile? Jaime Müller, 1 minuto y medio. Gracias. No quiero copiar los malos ejemplos, la verdad. De manera que si hay malos ejemplos, hay muchos malos ejemplos de policías en Latinoamérica, en fin. Venezuela, Nicaragua, malos ejemplos políticos, hay malos ejemplos en general y ejemplos también buenos. Pero tu respuesta indirectamente señalas que tengo falta de rigor en mi propuesta y eso no te lo voy a aceptar. Yo creo que aquí ha habido no falta de rigor en mi propuesta, yo creo que más bien cuando tú has sido ministra no tuviste todo el rigor que había que tener con un tema tan grave. Entonces te doy vuelta la situación. Y yo quiero tener más rigor porque creo que hay más cosas que se debieron hacer y no se han hecho. Entre otras, por ejemplo, crear la policía municipal, sin armas letales. Pero soy partidario de crear una policía municipal codependiente de carabineros y del municipio, así como los directores de obras que dependen técnicamente del Ministerio de Vivienda y administrativamente del alcalde, para que se hagan cargo especialmente de una serie de funciones que hoy día hacen carabineros, de notificaciones, del tránsito, de traslado de personas, de traslado de vehículos especiales, que ocupan parte importante de su tiempo. ¿Y por qué no fortalecer carabineros entonces? Bueno, ¿por qué no hacer depender de los municipios? Porque hay diferencias, porque el municipio tiene capacidades distintas, que puede poner más recursos. Algunos municipios tenemos que apoyar a los que no tienen. Los ricos y los pobres hay que apoyarlos también, porque tienen obviamente problemas de seguridad más graves, aunque algunos hacen mucho esfuerzo. Estuve en San Joaquín, fíjate, y un alcalde que tiene un trabajo especial. Yo diría que esa es la diferencia. Última pregunta de este mini bloque, de esta mini sección. Jaime Müller le pregunta a Gonzalo Winter y le va a preguntar sobre seguridad. Gonzalo, sí, sobre seguridad, porque Gonzalo quería una pregunta de seguridad.
Yo vi O sea, creí- al inicio del Dale gobierno, su no, pero la oportunidad. que tener una. Su momento. Yo de su seguridad. momento de seguridad. No. Pero Yo alguien vi tenía al otras inicio prioridades. del gobierno en el que nosotros también participamos, Gonzalo, cierta debilidad en el tema de seguridad. Vi a la ministra del Interior, antecesora de la ministra Toá, con las ideas no muy claras en materia de seguridad. Vi que se decía que no hay inmigración mala, haya entrado por la ventana o haya entrado por la puerta. Y creo que una vez que se avanza, creo que en eso Carolina Toá tiene mucho mérito, se ordena, pero creo que el Frente Amplio se equivoca al principio y perdimos meses preciosos La pregunta, porque no Jaime, tenían claridad. tiempo. La pregunta es si tú reconoces esos errores en los inicios del gobierno del Frente Amplio, donde tenían todo el poder ahí, el presidente, Jackson, en fin, o no reconoces. Gonzalo. Muchas gracias. Creo que esta es una pregunta que agradezco mucho porque se inventan cosas y muchas veces se van exagerando. El presidente Boric desde el día 1 tiene un programa de seguridad y una preocupación porque es la principal preocupación de los chilenos. Decir que el Frente Amplio tenía todo el poder es una falta de rigor importante. Hay 2 subsecretarías en ese ministerio, en el que era antes, ¿cierto?, que son prevención del delito, en donde el subsecretario era del PPD, e Interior, en donde el Pero tú subsecretario sabes quién era mandaba, si en donde el mandaba- subsecretario era del Partido Socialista. Mandaba el presidente, Y yo creo mandaba que- Jackson. Y yo creo, yo creo que los subsecretarios hacían un buen trabajo, de hecho, ¿ya? Sin embargo, sí creo que cuando surge el Frente Amplio se hizo muy famoso por un discurso que tenía que ver con la justicia social en un país que tenía altísimas percepciones de injusticia que no se han solucionado. Eso no quita que en el momento en que uno decide gobernar el país debe atender las mayores urgencias de la ciudadanía. Y hoy día, estar tranquilo, recuperar los barrios, perseguir el dinero, sacar a los narcos de la calle es la principal preocupación del país, y eso también lo entendió el Entonces presidente no Boric. reconoce errores Y al respecto principio. al control fronterizo, lo digo con toda claridad y frente al país. Todo país tiene el derecho y el deber de decidir quién entra y quién no entra a su país, y esa ha sido la máxima con la que ha actuado el gobierno durante todo este tiempo. No reconoce errores al principio. Yo creo que hubo menos énfasis en esta materia, eso sí, lo reconozco sin problema, pero al momento de gobernar, hemos gobernado todos juntos, porque además no me gusta eso de que las cosas malas del gobierno decimos este gobierno y las cosas buenas decimos mi gobierno, que eso es una trampa que yo he escuchado ya en todos los debates. Sí, Tiempo, pero Gonzalo, tú muchas tienes gracias. claro que hay un Gracias, equipo Jaime. político en el Tiempo. gobierno que nosotros Está nunca terminado hemos el tiempo, estado. Jaime. Pero SECPRES, Terminado el Hacienda, tiempo, Gonzalo. Muchas Interior, gracias. es socialismo democrático. Muchas no gracias, vengan con- Gonzalo. Es el momento de las definiciones en el debate presidencial.